a anotar en el chat y una vez, Doc, para que... Y la Sí, el licenciada... resto que también pueda solucionar, porque si no van a estar complicados. El tiempo pasa rápido. Sí, ahora ya pongo el... Es 7 9 7 9 6 8 6 8 1 Bien, 5. entonces, si entran en la plataforma ya está todo planificado. Sin embargo, las fechas están planificadas hasta el 5 y el 9. Eh, Y esta. He puesto estas fechas considerando de que si pongo todo para el día domingo, a ver, déjeme, domingo 8 hasta las 11 de la noche, si pongo hasta el domingo 8 todo, yo sé que el día 7 en la noche van a estar intentando hacer el resto. Entonces, hay algunos trabajos que van hasta el 8 y algunos que van hasta el 5. Eso es para un poco aliviarles a ustedes para que no tengan carga el último día. Bien, entonces iniciemos, por favor. Voy a compartir mi pantalla. Si pueden ver, me avisan, por favor. Se ve, doctor. Bien. Ayer habíamos visto hasta aquí. Habíamos visto de que cuando un asiento bibliográfico vamos a registrar con dos autores, hacemos lo siguiente. Escribimos el apellido del primero, seguido de una coma, las iniciales del nombre y además agregamos y el apellido del otro autor y los nombres abreviados. El año, el título y la ciudad y la editorial. Bien, ahí habíamos quedado. Nótese que detrás de los apellidos se coloca la abreviación del nombre Quintana J.A. Pero en ocasiones esta información aparece estructurada de forma compuesta, por lo que se respetará el uso del guión como elemento relacionante, por ejemplo, para Mauricio Pérez Alba. Se escribirá Pérez Alba. Esto porque hay algunas autorías, en algunos libros seguramente van a encontrar, de que sus dos apellidos, tanto el paterno como el materno, lo juntan con un guión. Entonces no los podemos separar, sino que los vamos a usar tal cual. Seguido de la abreviación del nombre. Pues los dos apellidos se han fusionado como uno solo, mientras que para Jean-Paul Foute corresponderá solamente el apellido, que es Foute. En este caso, tiene junto el nombre de Jean y Paul juntos por un guión. No se considera escribir completo, sino que ponemos el apellido, coma, la abreviación inicial, seguido de un guión medio del segundo nombre. Considérese también que si la publicación de una obra le concierne a 3 hasta 5 autores, en el asiento bibliográfico se escribirán todos los datos separados por una coma y con el nexo relacionante al final. Ejemplo, tenemos Vega, el apellido del primero, coma, la abreviación del nombre, punto, coma, Reyes, que es el segundo autor, junto a la abreviación de su nombre,
y le agregamos Y o Y para consignar al tercer autor. Cuando el documento pertenece a 6 o más autores, se consignarán los datos del primero. Es decir, escribimos el nombre del primer autor y luego agregamos la abreviatura et al, que significa y otros, para sustituir al resto. En el primer ejemplo, entonces, este sería el asiento bibliográfico. Tenemos los 3 autores, el año, el título, la ciudad y la editorial. En el segundo caso, tenemos el nombre del primer autor o el primer autor, seguido de la abreviatura et al, que hace referencia a los otros autores, pero esto en caso de que sean 6 o más autores. Hay algunos libros, como por ejemplo el de metodología de la investigación, este clásico de Saint-Pierre, no sé si lo han visto, es uno de los clásicos. Sin embargo, tiene como 12, 15 autores. Entonces, para no escribir los 15 nombres, lo que se hace es colocar el primero, por eso es que siempre nos acordamos de Saint-Pierre, y agregamos et al para consignar a los otros autores. Es decir, que con esta abreviación, con et al, estamos haciendo referencia de que no es uno solo, de que son muchos o varios. Tenemos el título, la ciudad y la editorial. Cuando la autoría sea extensa en el asiento bibliográfico, se precisará como entrada autoral colectivo de autores o autores varios. En ocasiones, la abreviatura AA.VV. Detalle que también lo determina el editor para evitar la inclusión de una larga lista de nombres y apellidos en la portada de un libro. Entonces, esto también es válido. En vez de escribir 15 nombres, o 20 tal vez, si es no sé si es un trabajo denso, complejo, de repente son hartos autores. Para evitar todo eso, entonces, solamente escribimos colectivo de autores, el año, el título, la ciudad y la editora. Doctor, Adelante, por favor. no se pone no se cita No se de escucha ningún bien, por autor, favor. No la no podemos escuchar. se, ya, no se coloca ningún nombre, solo colectivo de autores, ni uno, ni uno. No, ninguno. Esta es otra opción. Esta es una donde colocamos el primer autor y agregamos et al, que hace referencia al resto de los autores. Sin embargo, esta es una variante, que no escribimos ningún nombre de autores, sin embargo, podemos escribir colectivo de autores o autores varios antes del año. Pero Es una cuando variante. Es una son, variante. dice, ¿no, doctor? Otra vez, por favor. Cuando son 6 o más autores, ¿sí? Sí. Ayer. Cuando son 6 o más autores, tenemos estas dos variantes. Esta que podría ser citando al primer autor y el resto colocamos en et al, que significa y otros. O podemos colocar también directamente solo colectivo de autores o también autores varios. Las dos modalidades son válidas. En este caso nos dice para evitar, qué sé yo, una lista larga de autores, que podrían ser 10, 15, no sé, tal vez 20
que forman parte de una misma investigación. Es solamente una variante, pero es válido en cualquiera de los casos. Doctor, una Finalmente, consulta. Doctor, una consulta. No hay un adelante. número exacto, ¿no? Por ejemplo, cuando No, ponemos et al en, digamos, Quilla et al, ¿no es cierto? No, sí, varios autores, no tenemos especificado cuántos, ¿no? Y cuando hablamos del colectivo de autores, no hay tampoco. tampoco un número, tiene que ser mayor a 6 o Tendría. un poco más. Sí, tendría que ser mayor a 6, porque si fuera menor a 6, si fueran 5, tendríamos que usar la primera. Tendríamos que usar esta variante. Y en el Si caso de et al tendría que ser más de 6. Y en el más de 6. caso de colectivo de autores, más de Igual, cuánto. igual, más de 6. Si fueran, o sea, no hay un número exacto, no hay un número mínimo, tampoco un número máximo. Gracias, doctor. Bien, finalmente los asientos se ordenan alfabéticamente, incluso cuando los apellidos coinciden en dos o más obras distintas. Se da este caso, por ejemplo, cuando nosotros encontramos dos o tres libros para nuestra bibliografía, resulta que tienen el mismo nombre y el mismo apellido. Entonces, para diferenciar eso, lo que debemos hacer es lo siguiente. Cuando esto ocurra, a ver, un segundito. Cuando esto ocurra, se tendrá en consideración la letra de abreviación D, pero en caso de que la autoría fuera la misma, se recurrirá al segundo autor para la correcta ubicación. Caso número 1. Tenemos, por ejemplo, este está ordenado de forma alfabética. En la primera variante tenemos el autor Quintana J.A. 2001. En la segunda tenemos, puede ser la misma persona, pero es otro libro, es 2002 y además es con otro autor, ha trabajado con otra persona más. Entonces, fíjense, ya no es igual que la primera. La tercera ocurre lo mismo. Tenemos Quintana y Vidal y su nombre abreviado 2003. Fíjense, estamos viendo primero por año, alfabéticamente y además por año para que no se confunda. Este no es el mismo autor, no son los mismos autores. Este es Quintana con Espinosa y este es Quintana con Vidal y este es otro Quintana. O sea que son 4 libros o 4 textos diferentes y que están ordenados de acuerdo a que puede ser al segundo autor para que nos pueda ayudar. Entonces, en este caso, Espinosa va antes que Vidal. Y Quintana P va después de Quintana J. El autor corporativo. Un libro no solo corresponde a uno, si puede ser a 6 y más autores, sino que también la autoría puede ser corporativa. Esto ocurre cuando, por ejemplo, dentro de las universidades, puede ser que trabajemos todos, puede ser un plan de desarrollo institucional o puede ser alguna investigación que se realiza dentro de la universidad o en alguna institución. En este caso se consignará el nombre de la institución que le compete. En este caso, la Asociación de Psicólogos de América. Y los restantes elementos se escriben como se demostró en la escritura básica, es decir, en la realización de asientos básicos, donde va el nombre, el año, el
título, la ciudad y la editorial. Cuando el autor corporativo sea también el editor, entonces, en lugar del nombre de la casa editorial o imprenta se consignará la palabra autor. Eso puede ocurrir, por ejemplo, con el caso de la San Simón. Cuando se hace una investigación para la San Simón, el autor es institucional. Sin embargo, como tiene su editorial y la edición se hace ahí, entonces lo que se hace es agregar autor en vez de editor. O sea, solamente la palabra del autor, o la palabra autor más bien. Entonces tenemos el asiento, que es el nombre corporativo, el año, el título, el número de edición, si es que corresponde, si es que fueran más de uno, la ciudad, y colocamos, en vez de editor, colocamos solamente la palabra autor. Libros sin autoría identificada. Otra de las preocupaciones de los investigadores es cómo asentar bibliográficamente un libro en el que no aparece o no se logra identificar los datos del autor. Cuando esto ocurra, la estructuración básica antes destacada sufrirá algunos cambios pertinentes. Por ejemplo, el asiento comenzará por la titulación, es decir, por el título de la obra. Luego, la indicación de la fecha de publicación, en este caso SF, si no tuviéramos el dato de la fecha de publicación. Y por último, la ciudad y la editorial. Puede ocurrir de que tengamos algún libro de que no tiene autor. Y además, por alguna razón, pónganle que le falte la hoja legal. Y no es posible conseguir otro libro. Esta puede ser una forma de utilizar este asiento bibliográfico para nuestras citas. Sin embargo, esa es la forma adecuada de citarlos, de poner más bien en el asiento bibliográfico, es decir, en Doctor, la parte de la bibliografía. doctor, una consulta. Adelante. En el caso de las leyes, por ejemplo, la ley de medio ambiente, ¿sería este el caso? La ley del medio ambiente, no. ¿Cómo citaríamos? Hay una forma. Después vemos, por favor. Ya, gracias. Esta pero no es. Esta Ya, es de alguna obra en la que no encontramos al autor y no encontramos el año. En el caso de las leyes hay otra forma. Después lo vemos, por favor. No obstante, de comenzar el título con un número, se deberá ubicar delante de esta o de este la escritura del número en letras y en corchetes. 300, para respetar la construcción alfabética de la bibliografía. Esto porque, ¿se acuerdan? Cuando usamos el sistema numérico, para empezar la referencia, utilizamos un número de llamada. Entonces, para no confundir con el sistema numérico y más bien estar dentro del sistema alfabético, vamos a agregar entre corchetes el número, pero literal, entre corchetes, seguido del número que va a ser, que va a formar parte más bien del título de la obra. Seguido del año, la ciudad y la editora o la imprenta. El asiento bibliográfico de un libro electrónico.
casi un material o un buen porcentaje de este material es usado por los tesistas. Creo que hay una prevalencia de uso de material bibliográfico que está en las redes. No sé. Bueno, ahora es mucho más fácil, antes era más complicado. Cuando nosotros estábamos haciendo la tesis, no nos permitían usar PDFs, bueno, menos libros electrónicos porque no teníamos acceso. Era demasiado caro y además el hacerlos traer desde afuera era muy, muy caro. Entonces lo que estábamos era obligados a usar libros. Teníamos que tener, aunque en fotocopias, pero tener las obras. Bien, en la bibliografía no solo consignamos los asientos de un libro impreso, sino también en su versión electrónica. Afortunadamente ahora podemos comprar en línea y los envíos son mucho más rápidos que antes. Antes nos pedíamos un libro y después de 3 meses nos llegaba cuando ya habíamos terminado la tesis. Ahora creo que es mucho más rápido pedir por eBay o por Amazon o pedir por alguna empresa que nos pueda traer lo más rápido posible. La estructuración básica seguirá siendo la misma, es decir, autor, año, título, ciudad y editorial. La estructura básica es esa, aunque con ligeras modificaciones por el formato de publicación. Este detalle procedimental se destacará luego del título y entre corchetes. Entonces tenemos el autor, el año, el título y destacamos en corchetes la versión digital, libro en PDF. La ciudad y tenemos la editorial o la editora. Hay una preguntita, doctor. Adelante. En una experiencia anterior, por supuesto, los libros en físico van en el subtítulo de bibliografía, pero me decía mi tutor aquella vez, yo encontré algunos libros, unos 2 creo, y me dice, no tiene que ponerlo allí en bibliografía, sino en bibliografía, ¿no ve? ¿Cómo es? Bibliografía con de web, de Ya. página web, ¿no? Entonces, yo lo he puesto otro subtítulo, bibliografía, aparte, y en ahí lo he adjuntado, lo he anotado, ¿no? Lo que está en electrónico. ¿Es Ya. así? En este caso, he visto en algunos trabajos que separan en 2 partes. Separan en la bibliografía y después de terminar la bibliografía hacen un nuevo apartado y colocan webgrafía. He visto, pero según este manual no hay esa separación porque, bueno, es todo el material que se va a utilizar. Lo único que nos recomienda es que lo hagamos de forma alfabética. No he visto en este manual con el que estamos trabajando, que es del APA 6, no he visto. Es posible que haya variaciones, porque no se olviden que el APA se acomoda a las instituciones. Por ejemplo, hay un APA que es el de la Universidad Javeriana, que se llama APA Javeriano, que tiene algunas características diferentes al que estamos viendo. Este material corresponde a la 6ª edición, pero es es una institución de posgrado que se llama Escuela Superior de Negocios,
Escuela de Posgrado de Negocios. Y este es el material que me ha parecido más adecuado, pero, como les digo, tiene sus variantes de acuerdo a la institución que aplica el APA. Seguramente hay algunas cosas que les estoy mostrando y que han visto ustedes en algún lado y que no son iguales. Es precisamente porque cada institución cambia o acomoda de acuerdo a su necesidad. No van a encontrar un solo APA 6. Esto está en función a la escuela de posgrado, a la escuela de negocios de posgrado, pero también está contrastado con la página oficial del APA. Por eso hay algunas variantes. En el caso de la webgrafía, no se contempla en esta versión. No he visto tampoco en la javeriana. La javeriana utilizaba hace tiempo, pero es un poco incompleto. No he visto, no conozco. De repente, si conocen, por ahí podríamos compartir material. Bien. El ejemplo anterior, es decir, este ejemplo, no debe confundirse con aquellos materiales que sí se elaboran inicialmente con programas informáticos y que luego se incorporan a una página web, lo que posibilita su posterior descarga en formato de PDF. Es decir, si yo me encuentro un PDF que no es un libro, que no es un material, qué sé yo, que tenga registro, no puedo confundir con un simple PDF que alguien haya escrito, se le haya ocurrido subir a la web y lo baje. Debo ser cuidadoso al momento de utilizar. Si tienes registro, si es un simple PDF o es un libro. Esta forma de referenciar está referida a un libro electrónico. Es decir, con todos sus registros, que tiene DOI, que tiene depósito legal, que tiene todo lo que corresponde a los libros digitales. Es como cuando queremos nosotros, buscamos en ebook y tenemos un montón de posibilidades, pero tiene un costo. Hay un costo de envío, tiene un costo de compra. Claro que también las hay gratuitas, pero, por ejemplo, libros nuevos no hay gratuitos. Solamente nos muestran un encabezado o nos muestran un resumen de qué trata el libro y nos dicen que el libro está a la venta por la red. No ocurre lo mismo con los PDFs. Los PDFs, que pueden ser material, si bien de ayuda, pero no son libros. Como segunda variante se precisará también la información del formato entre corchetes detrás del título, documento en PDF, y en lugar de la ciudad y editorial se consignará la dirección electrónica donde aparece el URL, precedido por la expresión recuperado de. Cuando yo he bajado un PDF, que no necesariamente es un libro, debo utilizar el siguiente asiento bibliográfico. El autor, el año, el título y además entre corchetes debo agregar documento en PDF seguido de la palabra recuperado de y copio aquí la dirección URL, es decir, la página de donde he obtenido la información.
En cambio, un libro completamente electrónico, es decir, un ebook, prescindirá en su estructuración del detalle de su formato de publicación, entre corchetes, cuando se plasme sus datos editoriales y se indique la dirección electrónica correspondiente. Sin embargo, cuando el texto posee el identificador del objeto digital, es decir, el DOI es como el depósito legal que nosotros sacamos en los libros impresos. Se sustituirá su URL por esta numeración. En algunos documentos que tengan DOI, por lo general en la parte superior izquierda, está la numeración DOI. Y luego de la titulación se destacará el formato, versión electrónica y los datos de publicación entre corchetes. Entonces tenemos el autor, el año, la titulación, la ciudad, la editorial y además vamos a agregar recuperado de y la... Esto es en el caso de el ejemplo anterior. En el caso del que tiene el DOI, se va a reemplazar esto con el DOI. Entonces tenemos el autor, perdón. ¿Alguien Doctor, quería? en el caso anterior, sí, decía recuperado de... sí. Ahora sale de la fecha más de lo que se ha bajado, fecha más sale, doctor. Sí. Sí, está bien. En este caso, aquí, en el caso de tener un libro con DOI o un libro electrónico que tenga DOI, entonces no vamos a colocar esto, no vamos a colocar recuperado de, sino que colocamos DOI, que es el número de registro, y copiamos todos los números, que es lo que pertenece al texto o al libro. Es como el depósito legal de un libro y que nos dice que este libro ha sido validado y ha sido revisado por alguna institución que acredita. Hay que aclarar que el uso del DOI otorgado por el editor es igualmente válido que el URL, aunque el DOI se ha hecho más recurrente en las publicaciones científicas. Cuando vean algún artículo científico, voy a quitar el micrófono del resto, por favor. ¿O pueden quitarlos? ¿Pueden apagar sus micrófonos? El lunes enfrentará a United Deportivo solo de Texas ante el equipo de Vista. Un resultado favorable. Bien, entonces la mayoría de los artículos científicos, revistas científicas, sobre todo el material académico de investigación, tiene el registro DOI, pero según el formato APA nos dice que es válido cualquiera de los dos. El DOI lo asigna la institución que ha acreditado que ese artículo sea publicado. O sea, le da más certeza, digamos, de que es un artículo que ha sido validado por un tribunal. Las partes de un libro. También puede recurrir o puede ocurrir que el autor de la parte no sea el mismo, el del libro completo. Es cuando, por ejemplo, hacemos la publicación de artículos científicos. Esto he visto en la UPEA, en la que alguna carrera les pide a los docentes, por favor, escriban un artículo, escriban un ensayo, y
lo que hacen es publicarlo. Y en algunos casos he visto de que el que pone su nombre es el que está como, el que está dirigiendo, digamos, la realización de la edición de estos ensayos o artículos. Entonces, dentro del texto mismo hay los ensayos, pero estos ensayos no sé, puede ser algún artículo que tienen otros nombres, que tienen otros autores. Dice que debemos destacar a ambos, tanto al autor de la compilación o al autor del que ha diagramado, no sé cómo se le llama, y al que ha escrito solamente la parte de su artículo. A diferencia de los ejemplos anteriores, la entrada del asiento se realizará por el autor del fragmento o páginas consultadas. En este caso, Mario Díaz Piedra es el que ha escrito dentro de este libro o este texto, ha escrito una parte. Y antes del título general de la obra, que aparece precedido de la preposición en, se consignará el autor del libro, Ambrosio Fornet. Entonces, en el asiento bibliográfico, lo que vamos a mandar a la bibliografía va a ser el autor del fragmento escrito dentro del libro, seguido del año, el título y además, bueno, este no es el título del libro, este es el título de lo que ha escrito este autor. Puede ser un ensayo, que puede ser no sé, algún fragmento específico. El autor del libro, el título del libro, las páginas en el libro, la ciudad y la editorial. A su vez, la autoría puede ser corporativa, Centro de Lingüística Aplicada, o no estar aclarada. Véase el ejemplo 2 y 3. Ejemplo 2 dice, no tiene una autoría, no está, a ver, a su vez la autoría puede ser corporativa, Centro de Lingüística, o no estar declarada, que no puede tener una autoría clara. Entonces lo que vamos a poner es ciencia. Por lo tanto, que la conformación del asiento variará un poco, además de que cuando corresponda a un diccionario o enciclopedia electrónicos, véase ejemplo 2, el asiento iniciará con la palabra o término clave. Ejemplo, ciencia. Esta palabra clave tiene que ser de acuerdo a la temática que estamos viendo, o a la temática que tiene más bien el libro. Y luego de la titulación del libro se consignará la dirección URL, antecedido por recuperado de, para precisar la ubicación en línea. Entonces usamos un término clave, el año, diccionario de la lengua española, recuperado de, y agregamos la dirección URL. Bueno, el segundo caso es similar. Libro, 1957, año, el título, volumen, páginas, la ciudad y la editorial. En el primer caso está identificada la autoría, pero en las otras dos no. Doctor, disculpe, por favor, ¿podría volver a poner la diapositiva? Eso de recuperado, ¿a qué se refiere? No entendí bien esa parte, doctor, disculpe.
es porque lo estamos sacando de alguna dirección URL. O sea, cuando nosotros sacamos, por ejemplo, qué sé yo, un concepto del diccionario de la lengua española. O sea, cuando hemos citado un concepto específico. Entonces, cuando yo voy a hacer el asiento bibliográfico, es decir, cuando vaya a la bibliografía, debo registrar de este modo. Y recuperado de, me está diciendo que he sacado este concepto de esta dirección URL. Ya, doctor, muchas gracias. Ya entendí. Si no pusiera recuperado de, o sea, no podría poner esto tampoco porque seguramente tendría el libro impreso o el diccionario impreso, que sería como los asientos básicos que hemos visto antes. Esta forma es en el caso de que sea electrónico. Bien. Tema 10. Las publicaciones periódicas. En la escritura científica, todo investigador debe dominar los modos de construir citas. Ese es un detalle que cuando a ustedes les toque revisar alguna tesis, lo tienen que hacer de la forma más específica posible. Y para eso es importante dominar cuándo es una cita corta, cuándo es una cita larga, cuándo es una cita indirecta, cuándo está parafraseando, por qué ha puesto entre comillas, si tiene más de 40 palabras. O sea, son detalles que se deben manejar como si fuera algo que ya nace, digamos, con la construcción de su tesis y que no se van a olvidar nunca más. Claro, cambiaremos seguramente cuando la APA saque otra nueva versión o cambien la forma básica de hacer citas. Asientos bibliográficos de una revista. La norma de estilo APA, bueno, aquí hay un errorcito, no he escrito bien. La norma de estilo APA, uy, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. La norma de estilo APA es una construcción simplificada de la información que le facilita al investigador la referenciación bibliográfica de los documentos consultados. Lo que estamos viendo es la forma más general y más básica. Sin embargo, eso no significa de que no debemos revisar más material. Tenemos que revisar los detalles que tiene, más detalles que no estamos viendo ahora por el tema del tiempo. De hecho, el tema del APA es para talleres mucho más largos en la que tengamos que trabajar, qué sé yo, construyendo una cosa, escribiendo otra y además vamos a poder aprender a manejar este estilo si ponemos en práctica primero dentro de nuestros propios trabajos y después revisando algunos trabajos o algunas tesis. La manera en que se construye el asiento bibliográfico de una revista impresa es la siguiente.
Primero, se consigna la autoría, es decir, el autor, a partir de la escritura de los apellidos. Fíjense, a diferencia del libro, en el caso del libro utilizamos solamente el primer apellido. Y la abreviación del nombre, que se separa por una coma. Ejemplo, tenemos Moya Méndez. Y la abreviación de su nombre. Luego se coloca entre paréntesis el año de la publicación y los meses abreviados y unidos por un guión. Año 2006. Esta publicación se ha realizado entre abril y junio. Y seguidamente el título del texto consultado en letra redonda. Nótese que, semejante a los libros, las partes de un todo no poseen un destaque tipográfico. Por lo tanto, no se consignará esta titulación entre comillas ni en cursiva, como en el siguiente ejemplo. Tenemos la autoría, es decir, el autor, con sus apellidos, con la abreviación de su nombre, la fecha de publicación, es decir, el año y los meses en la que se ha publicado, título del texto consultado, el título de la revista que va en cursiva, año de existencia de la revista, el número de ejemplar si tuviera y las páginas de las cuales estoy sacando la información. En el ejemplo anterior se evidencia además que en el asiento de una revista se consigna el título de la publicación en cursiva, es decir, Islas. Estamos hablando de esto. Y a continuación, el año de existencia. El año de existencia de la revista. También en cursiva y unido al paréntesis, que encierra el número del ejemplar. 148. Ejemplar número 148. Doctor, aquí en esta lámina, ¿Ya? en la anterior, en el formato APA, dice solamente primero el apellido, coma, después la abreviación, recién viene el año. ¿Está correcto o es que Otra estoy vez. Otra vez, por favor. Ya, Otra vez. en el formato APA, Ya. APA, primero está el apellido, luego, por Ya. supuesto, y en abreviado el nombre, Ya. ¿no es cierto? Entre paréntesis el año. Ya. Pero usted nos indica Moya Méndez. No sé si el mío está equivocado o es que estoy viviendo en el antaño. No, Gracias. por eso les digo, esta versión, o sea, el APA, dependiendo a la institución, en el caso de los libros, habíamos visto de que solamente hay un apellido y a continuación la abreviación del nombre. Sin embargo, para las revistas impresas, en este APA, que es de la escuela superior, de la escuela de posgrado de negocios, se utilizan los dos apellidos para la revista impresa. Esto es revista, no es libro, revista impresa. Puede tener variantes, puede ser de que, no sé, el APA que estás revisando, ¿de qué institución es? No lo sé, doctor. Yo me han facilitado varios ejemplos de referencias bibliográficas, de revista, de libro, entonces hay APA y el otro Vancouver. Sí, sería bueno saber de qué institución es,
porque tiene variaciones. Por ejemplo, hay una de Cali, de la Universidad de Cali, que tiene algunas pequeñas diferencias. Y estas, por ejemplo, pueden ser algunas diferencias. Este es un material de un curso que hice en la escuela de posgrado y me ha parecido lo más actual. El Javeriano, que es el más, bueno, es básico, no es completo, es muy, muy básico. Entonces puede haber estas diferencias. Es importante saber de dónde es el APA que está utilizando. Lo que he hecho yo ha sido una combinación del APA de esta escuela y revisar el material que tiene en la... Hay una página que es del APA, pero ahí no, o sea, no te da muchos detalles. Por eso he estado mezclando el material para que pueda ser lo más digerible posible. Bien. Como les digo, Gracias. es importante saber de dónde es el APA que están utilizando. Cuando sus tutores les digan, pero esto no es correcto, entonces les dicen la universidad tal utiliza de este modo, por lo tanto, tendría que ser válido. Pero si no hay la referencia específica, de repente es algo que se le ha ocurrido escribir a alguien y no lo podemos tomar como algo que pueda ser aplicado. Por eso es importante ver de dónde es. Bien. En el ejemplo anterior se evidencia además que en el asiento de una revista se consigna el título de la publicación en cursiva, islas, y a continuación el año de existencia, que es el año 48, también en cursiva y unido al paréntesis que encierra al número del ejemplar. En algunos casos, por ejemplo, no contempla el ejemplar porque no viene enumerado. Bueno, algunos sí tienen el cuidado de enumerar en cada uno de sus ejemplares, pero no todos. Entonces, seguramente alguna vez que estén haciendo este asiento, no van a encontrar el número de ejemplar impreso. Luego se indican las páginas consultadas, es decir, 5, 10 o 2 y 3. Asimismo, toda la información se constituye en párrafo francés, en el que la segunda y demás líneas poseen una sangría de 0,5 centímetros, como en este ejemplo. No, nos dice que debemos darle una sangría en la parte izquierda y que además va a coincidir con la tercera letra. Eso significa medio centímetro desde el margen donde empieza la primera línea. Sin embargo, cuando le concierna a un ensayo o monografía, este detalle de modalidad textual se precisará entre corchetes detrás de la titulación. Ejemplo, ensayo. O sea, si estoy sacando la información de un ensayo, entonces coloco el autor. Seguimos en revistas. El autor, la abreviación del nombre del autor, el año, el título, y en corchetes si es ensayo, si es un artículo, si es una monografía. Y vamos a colocar la editorial y las páginas. Perdón, el título de la revista. Y vamos a colocar el año de existencia y las páginas.
Esto cuando hemos utilizado un material de un ensayo, de un artículo científico o una monografía. Normalmente los ensayos y los artículos científicos son publicados en revistas y que llamamos revistas científicas. El asiento bibliográfico de un periódico. La construcción del asiento bibliográfico de un periódico impreso es la siguiente. Primero, se consigna la autoría. La autoría. A partir de la escritura de los apellidos y la abreviación del nombre. Tenemos entonces los apellidos y la abreviación del nombre, que se separa por una coma. Ejemplo, Díaz Granado y su nombre. El ejemplar, perdón, luego se coloca entre paréntesis la fecha de publicación que le compete al ejemplar. ¿Cuándo se ha publicado este periódico? El 2007, en las páginas del 7, las fechas del 7 al 13 de septiembre. El título del texto consultado en letra redonda, puesto que no posee un destaque tipográfico, por lo tanto no se consignará esta titulación entre comillas ni en cursiva. Entonces tenemos el autor, cuándo se ha publicado el ejemplar del periódico, el título, un segundito. El título de la publicación, y vamos a agregar quién lo ha publicado. Editado por Prensa Latina en la página 10. En el ejemplo anterior se puede evidenciar además que el asiento bibliográfico de un periódico se consigna el título de la publicación en cursiva. Y a continuación la página consultada. Nido de erratas es lo que ha escrito esta persona, pero orbe es el título de la publicación y el número de página. Periódicos electrónicos. La estructura del asiento bibliográfico de un periódico electrónico es semejante a la versión impresa, salvo en un detalle que se incorpora para diferenciar los formatos de publicación. Por ejemplo, al final, en vez de poner la paginación, aquí teníamos la paginación, la página 10, a diferencia de eso, se indica la dirección electrónica en donde aparece el URL, precedido por la expresión recuperado de. Entonces tenemos el autor, el tiempo de publicación, el título de lo que se ha publicado, bueno, no de lo que ha escrito, y tenemos el título de la publicación, recuperado de URL, copiamos el URL. En este caso se podría, para no copiar todo lo que nos da la URL, porque a veces es demasiado largo, nos ocupa hasta 3 o 4 líneas el URL, lo que podemos es acortar. Se pide acortar el URL para que nos salga lo más reducido posible, pero sin tener que cambiarle la dirección. Bien, como se ha demostrado, la norma APA es una construcción simplificada de los datos. Adelante, por favor. 2 láminas antes, por favor. Una más, no, la otra.
Ahí, No, la anterior, la que está con los, creo ahí, que o había más un atrás. había un ejemplo. A ver. Aquí. No, un ejemplo había, Doc. Este es el Ay, qué ejemplo. pena. Este es el ejemplo. Otro. Este. Sí, había otro. eh, este. Ese. Ya. Gracias, Doc. Gracias, doctor. Gracias. Este material es posible que esté disponible, o sea, de esta se llama Escuela de Posgrado o Escuela de Negocios de Posgrado, que está en todo el material que les he subido, está ese nombre. Entonces, cuando ustedes, si es que quisieran buscar este material, lo pueden hacer con ese nombre. Escuela de Posgrado de Negocios. Gracias, doctor. Bien. Entonces, para finalizar, como se ha demostrado, la norma APA es una construcción simplificada de los datos legales de la publicación de una obra, lo que, lo que permite, al escritor, al autor que está realizando la elaboración de un trabajo académico, es la utilización adecuada del material que está utilizando. Bueno, es siempre bueno tener a mano este tipo de material para poder revisar si tenemos alguna duda sobre la elaboración de algún asiento bibliográfico o cómo voy a hacer la redacción si estoy sacando una cita de un periódico o de una revista o de un artículo científico, cómo voy a hacer. Ese es un error frecuente, que lo que hacemos es todo el material ponerle en el mismo formato y todos hacer como cita corta, cita larga, y no tener ninguna variante si es cita indirecta o si es cita directa. Es algo que tal vez mecánicamente nos hemos mal acostumbrado a hacer, pero sería bueno empezar a revisar este material cada vez que vamos a realizar una cita o utilizar algún material que nos va a apoyar en nuestros trabajos. Bien, entonces para finalizar hay un pequeño trabajo: realizar un asiento bibliográfico de un periódico impreso. Lo podemos hacer ahora. Hasta ahí habríamos terminado todo Sí, lo que doctor. es, hasta ahí habríamos terminado todo lo que es el contenido para este seminario. Doctor, una consulta. Bueno, ha mostrado esta situación, pero no sé, a ratos un poco yo me complico ya con tantas tipologías de cómo citar. Entonces, ¿no sería bueno definir realmente en la tesis de uno qué norma APA va a usar para no estar, digamos, modificando Exacto, o teniendo duda, ¿no? Yo creo, ¿no? Así debería ser, ¿no? exacto. Sí, por eso va a depender. Doctor, doctor, perdón, ¿y en qué lugar se podría colocar este manejo de APA, como dice el compañero que me ha antecedido? ¿En la conclusión o en procedimiento? Yo creo que sería, ¿no, doctor? Otra vez, por favor, no he entendido lo que ha dicho, por favor. Le digo, ¿en qué lugar de la tesis podemos señalar qué sistema APA vamos a utilizar? ¿Sería en procedimiento o en otro lugar? Yo creo que, o sea, no necesitamos mencionar a lo largo del trabajo qué APA estamos utilizando. El lector
o el tutor se da cuenta específicamente cuando está usando las citas en APA o cuando está utilizando en otro formato. O sea, no es necesario, digamos, mencionarlo, pero ahora si creen conveniente de que en la parte inicial de su trabajo, que puede ser en la introducción, aclarar de que todo el trabajo se está haciendo en base a el estilo APA edición número 6, de repente podría facilitar al tutor o al lector de la tesis a ya, digamos, tener clara la idea. Pero eso sí, lo que tienen que hacer es definir ustedes si van a utilizar el alfabético, el sistema alfabético o el sistema numérico. Eso no varía en todos los APAs de todas las universidades, se usa exactamente lo mismo. O sea, se hace la diferencia del alfabético y el numérico. Entonces, no puedo tener las primeras páginas a ser alfabético, el marco conceptual a ser numérico y volver a cambiar. O sea, debo usar una sola. O lo hago Ya, por doctor. alfabético o lo hago numérico. Doctor, una consulta. Y cuando en el periódico no existe autor, a veces está ahí, digamos, un artículo sobre, digamos, trata y tráfico, ¿no? No, siempre está. Como, En el periódico no no, publican anónimos. doctor, pero son noticias, ¿no? No, son noticias que sale, por ejemplo, no sé, un tema determinado, ¿no? Yo por lo Ajá. menos he tropezado con eso en el tema de violencia. Dice, ¿no? En El Mundo, el periódico El Mundo, presente, dice, en Bolivia se registraron 6.500 casos en el tiempo de 3 meses, digamos, ¿no? Busco dónde está el autor, no hay autor, entonces, ¿cómo se le podría colocar? Porque ahí sí he tenido tropiezo en el tema de los periódicos. Ya. Que me Se ayude y sin supone autor. se supone que hay un redactor. O sea, no puede aparecer de la nada. Tiene que haber un redactor Exactamente. y el nombre está en la parte superior. Por lo menos en todas las que he leído, en la parte superior dice redactor. Y de repente en el texto puede haber algún nombre al que se le ha hecho una entrevista. Doctor, también en la contratapa llevan los nombres de los coordinadores, de los jefes de redacción de deporte, de Ujú. salud, economía, etcétera. Sí, sí, de hecho no son anónimos. El periódico no puede publicar anónimos. Es revisar quién es el redactor, porque hay un redactor ahí. Y se tiene que usar el nombre del redactor, porque así lo identificamos quién ha sido el que ha escrito. O el jefe de prensa también. Sí, también. Hay una hoja en la que se pone quiénes escriben qué parte de las noticias. Bien, Gracias, doctor. entonces lo que Me ha podemos aclarado hacer, eso. Muchas bien, Gracias, José. vamos a dejar de presentar esto. Bien, entonces con esto habríamos terminado todo lo que es las clases sincrónicas. Quedaría pendiente solamente las clases asincrónicas, es decir, en la plataforma en la que ustedes tendrían que subir sus trabajos. El trabajo número 3 y el 4 son parte del trabajo final de módulo. Lo que pueden hacer es, de repente, no sé si usar los mismos ejemplos que van a hacer o consignar algunos diferentes, pero es básicamente parte. Bien, entonces lo que les puedo pedir es de que todos puedan escribir algo al chat para que tenga registro del registro de hoy.
Y bueno, nada más que agradecerles por el tiempo y la paciencia. Sé que esto es un poco cansador, no es un material que seguramente algo muy dinámico, ¿no? Son normas y hay que cumplirlas nomás. Doctor, a usted muchas gracias por sus clases, porque hay muchas cosas creo que hemos salido de dudas. Quizás nos hemos complicado peor, pero yo que está ahí el material para revisar, para que no tengamos problemas en la parte biográfica, doctor. Muchas gracias de mi parte. Sí, revisen el material, es buen material, es lo último en redacción científica. Les va a servir de mucho. Doctor, don Adelante, Julio por favor. Iglesias, quisiera agradecerle también compartir todos sus conocimientos. Muchísimas gracias. Y pues que la vida nos vuelva a reencontrar. Pero antes, para despedir, ¿podría cantar alguna canción de Julio Iglesias? Mentira, doctor, disculpe. Es una No mentira, me la sé de mentira, Julio, tal vez de Enrique. mentira, doctor, va a disculpar. A ver, No se preocupen, está bien. De hecho, me he acostumbrado a que cambien mi nombre y en los trabajos, incluso alguna vez en alguna tesis, cuando me ha tocado ser tutor, me han puesto Julio Iglesias, tutor. ¿y cómo se siente? Mentira, mentira, doctor. Bueno, Mentira, mentira, doctor. Bueno, doctor, Doctor, muchas gracias. gracias por compartir su conocimiento y ojalá nos pueda seguir tal vez orientando. No todos vamos a poder terminar tal vez con lo que nos ha enseñado y tal vez vamos a recurrir a usted. Ojalá nos pueda dar un espacio en su labor cotidiana para orientarnos, guiarnos si nos fuera algún detalle. Por favor, le pido eso. claro que sí. Agradecerle infinitamente porque nos ha ayudado, nos ha esclarecido muchas cosas, ¿no? En el tema de las citas y los asientos bibliográficos. Muchas gracias, doctor. Y bueno, desearle lo mejor y espero que también se distraiga con la música de Julio Iglesias y así nos los pueda cantar algún temita. Gracias. Voy a empezar a ir a los karaokes entonces. Doctor, muchísimas gracias. Muy interesante su clase, doctor. Gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego. Entonces, lo que voy a esperar. Adelante, También por favor. de igual manera agradecerle. Muchas gracias por la clase, doctor. Muchas gracias. Bien, cuando tengan alguna duda o necesiten consultar algo, tienen mi número y no hay problema. Con mucho gusto. Doctor, de igual manera, Sí, agradecerle por impartiendo su conocimiento y nuevamente adherirme a todo lo que mis compañeros dicen. Y gracias, doctor.